La palabra de Dios que se va a establecer en nuestras vidas, que se va a establecer en nuestras vidas, es Lucas 23, del 33 al 43. Vamos a leer juntos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgando le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando estés en el cielo, cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Vamos a hacer la confesión de fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a no preocuparnos, sino a creer en Jesús. Sí, hoy nos dio el Señor la palabra de que si estamos en medio de dificultades, es una oportunidad para probar nuestra fe. Por eso hoy espero que reciban esta palabra con mucha fe. Últimamente el clima está muy difícil, a veces llueve, hace calor, hace frío, está cambiando todo el tiempo. Sin embargo, en medio de tantos cambios, aún así, hoy vinieron personas a escuchar la palabra de Dios, y muchas personas, muchos jóvenes también estuvieron evangelizando para que se expandiera el reino de Dios. Y de verdad, por la gracia de Dios, hoy hay 17 personas que están por primera vez con nosotros. Hay personas incluso de Suwon, personas un poquito más lejos de Nepal, e incluso aún más lejos de Estados Unidos. La hermana de Coco está acá. La hermana de Coco está acá. De Indonesia también. Hay muchas personas que están viniendo el día de hoy. De verdad espero que este sea el mejor día de su vida, que este sea un día de cambio en sus vidas. Los vamos a saludar con un aplauso. Muy bienvenidos. Hoy les comparto la palabra con el título de You Made It, lo hiciste. Entonces hay gente que dice: pero pastor, ¿por qué tiene que usar títulos en inglés, haciendo todo más difícil? Pero escuchen con calma que les voy a decir. Durante esta última semana tuvimos esta oración de la madrugada y recibimos muchísima gracia. Yo era el que daba la palabra, y entonces habían días en los que me preocupaba, que me tenía pesadillas pensando que me quedaba dormido y no alcanzaba a venir. Pero de verdad, ya ahora a las 10 de la noche ya tengo un problema de cambio horario, y a las 10 de la noche ya estoy muy cansado, y a las 4 de la mañana ya estoy despierto, tanto que hoy en la mañana oré solo yo esta mañana. Y llovió muchísimo, pero durante ese tiempo más de 300 personas estuvieron junto con nosotros guardando este lugar de oración, y sabemos que Dios escuchó nuestra oración. Si Dios escucha nuestra oración, tenemos que saber que Él va a responder. Entonces podemos estar expectantes a la respuesta de Dios. Dios está escuchando todo, de manera que pueden hablar cómodamente con el Señor, sabiendo que de manera en la que Él escucha, esa misma manera le está respondiendo. Y durante 2 semanas no tuvimos culto aparte, sino solamente estas palabras de la mañana. Durante 2 semanas simplemente fue un pastor encargado de la predicación del mensaje de la madrugada, porque no tuvimos ningún otro culto. Entonces estaba centrado en eso, y por eso yo continuamente estaba todo el tiempo mirando a Timoteo, y yo mismo encontraba nuevamente el valor de este evangelio, cuán valioso, cuán hermoso es este evangelio, y entendía más y más ese corazón de Pablo, quien escribía Primera y Segunda de Timoteo, y el corazón de Timoteo, quien recibía estas cartas. Entonces fue una experiencia muy importante para mí.
nosotros fuimos llamados para recibir esta palabra y compartirla. Y yo sé que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para compartir esta palabra. Y yo creo que durante 2 semanas estuve más que nunca despierto espiritualmente. ¿Y eso qué significa? Significa que mi cabeza estaba por completo llena de la palabra de Dios. De manera que quería amar más a Jesús todo el tiempo. Eso era el pensamiento que estaba continuamente en mí. Y me di cuenta que pasando tanto tiempo pensando eso, pensando que quiero ser como Dios, que quiero agradar a Dios, quiero amar a Dios, quiero ser como un hijo de Él, realmente, me di cuenta que después de 2 semanas orando de esa manera, empiezo a cambiar muchísimo, me vuelvo mucho más honesto delante de Dios. Y pueden decir, es que porque usted es pastor, probablemente ignoramos más. Probablemente porque soy pastor van a pensar que yo no tengo estas cosas, pero realmente, incluso tal vez por ser pastor, escondo aún más sin darme cuenta mis propias debilidades y me enfoco más en la palabra de Dios. Pero durante estas 2 semanas de oración el Señor me mostró todas estas cosas, me mostró todo lo que tenía y todo lo que estaba en mí lo dejé delante de Dios, incluso lo que me causaba temor, lo débil que soy, todo esto lo dejé delante de Dios. Entonces fue un tiempo de oración donde siempre terminaba diciendo, pero, sí soy muy débil, sí tengo temor, pero Dios es Dios, pero Dios va a cumplir su palabra, pero Jesús también me ama el día de hoy, pero yo, a pesar de todas mis debilidades, yo quiero amar a Dios. Entonces, todas esas cosas que estaban en mí las pude sacar delante de Dios y fue muy importante. Y entonces, mientras yo recibía esta gracia en las tardes, a veces tenía tiempo y me encontraba con otros pastores y escuchaba la palabra de otros pastores y me encontré con la palabra de este pastor que se llama Alistair Bird. Es este mensaje. Se llama El poder y el mensaje de la cruz. The Power and Message of the Cross. Y este es el pastor. Él en este momento, incluso ustedes tal vez no lo conocen, pero en este momento en Estados Unidos él sigue compartiendo la palabra y él predica muy bien. Él toma versículos y los explica muy bien. De hecho, hay muchísimos pastores, incluso en Corea, que se ven influenciados por él. Él ya no tiene ministerio como tal, como pastor, pero él sigue compartiendo mensajes y también por YouTube y así. Entonces, mientras yo estaba preparando mis mensajes y salía delante de Dios, honestamente, me di cuenta, este mensaje lo recibí, me gustó muchísimo y la verdad es que les quería mostrar el mensaje. La verdad, yo quería descansar hoy y solamente mostrarles el mensaje. Si hacemos alguna vez, 9 veces, usualmente nos regalan café gratis, entonces es un mensaje que es en inglés. Es un mensaje en inglés y a mí la verdad me tocó verlo incluso con subtítulos en inglés, pero no tiene subtítulos en otro idioma. Entonces yo soy muy honesto y cada vez, últimamente, a medida que pasa el tiempo me vuelvo más honesto y cuando como algo que me gusta quiero compartirle a los demás. Entonces, si no puedo prepararles la comida, que es la comida que me gustaría comprárselas y que ustedes la pueden probar. Entonces, la razón por la que les estoy diciendo esto es la palabra. Si ustedes pueden ser restaurados, si hay personas que tal vez vinieron aquí con muchas dificultades o que han pasado por muchas dificultades a esta iglesia, si pueden ser restaurados, aunque no sea mi palabra la que yo comparta, no importa, quiero que ustedes sean restaurados. Entonces, si yo puedo traer a otra persona, a mí no me importa cómo. Si tengo que alimentar a mis muchachos que son ustedes, no me importa traer a quien sea, aunque me toque traer pastores, aunque si tuviera dinero traería muchos pastores, pero la verdad es que no puedo. Entonces hoy les voy a compartir una gran parte de lo que este pastor hablaba.
les quiero compartir es el mensaje de este pastor. Y este versículo de hoy es un versículo en el que todos conocemos muy bien, pero la verdad es un versículo que nosotros no conocemos en detalle. Y si vemos el versículo 33, dice, el Gólgota, este lugar llamado Calaveras, es el Gólgota. Y dice, y cuando llegaban a un lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces habían dos personas a cada lado. Y eran personas que realmente merecían estar en esa cruz. Eran personas que o mataron a alguien o que cometieron un crimen muy grave. No se sabe exactamente, pero para estar en ese lugar quiere decir que cometieron un crimen muy grave, porque una persona que está en la cruz en esa época es porque cometió un crimen demasiado grave para tener que ser crucificado. Entonces Jesús estaba en la mitad y había uno de estos dos malhechores, uno a cada lado. Entonces piensa en ese momento, Jesús explicó durante 3 años que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Y entonces había muchas personas que estaban siguiendo a Jesús y a esa persona que durante mucho tiempo dijo que Él era el Mesías, estaba en una cruz. Una persona que estuvo siendo seguido por muchas personas, que le predicó a muchas personas. Y ahí hay muchas personas que siguieron a Jesús y ahora lo están viendo crucificado en la cruz y están diciendo, wow, ¿cómo puede morir así? ¿Cómo puede morir así sin fortaleza? ¿Cómo puede morir como de esa manera tan triste? Entonces la gente lo estaba criticando al mismo punto al que habían, por ejemplo, las 5.000 personas que habían sido alimentadas. Esas personas tenían que estar acá. Ellos se estaban burlando de él. Siempre en el versículo 35 dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otro salvo, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y en el 36 dice, los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Y le dicen en el 37, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Entonces le están sacando en cara todo lo que Jesús habló durante sus 3 años de ministerio. Usted dijo que era rey, sálvese. Entonces vamos al versículo 38 que dice, este es el rey de los judíos. Y aún más triste, las personas que estaban al lado de Jesús, uno de los criminales que estaba al lado de Jesús, empezó a criticarlo también. Y entonces, si vemos en el versículo 39, dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. A ver, si usted es el Cristo, a ver, sálvenos, es lo que le está diciendo. Esta persona solamente estaba pensando en un tipo de salvación de la carne, solamente en términos físicos, en términos materiales. Sin embargo, aquí hay algo muy importante que es lo que dice el otro criminal que está al otro lado. Y le dice al que se está burlando de Cristo, le está diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos. O sea, está diciendo, nosotros sí nos equivocamos, nosotros sí merecemos este castigo, pero esta persona no merece estar en esta cruz. ¿Y usted cómo puede pensar que esta persona es igual a usted? Es lo que le está diciendo el otro criminal. Y después de decir eso, le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto es una confesión muy, muy poderosa porque él está creyendo que Jesús es el Cristo y lo está reconociendo como el Hijo de Dios con solo esa frase. Y ahora Jesús está en la cruz, a punto de morir, y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le dice, Dios, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, tú de verdad eres el Salvador, acuérdate de mí. Y entonces Jesús le da la seguridad en ese lugar. Dice, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y después de esto, muere. ¿Dónde se despertó este criminal? En el cielo. Y entonces este pastor que les mencionaba ahorita, él habla muchísimo de este versículo, porque es muy importante. Y
es una persona que realmente merecía estar en la cruz. Era muy mala persona. Cometió un crimen muy grave. Incluso nosotros vemos en Mateo 27:44 dice que lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Antes de hacer esta confesión, esta persona estaba también criticando a Jesús, sino que de repente reconoció a Jesús. O sea, justo hasta antes de confesar y ser salvo, él estaba criticando a Jesús. Y entonces, ¿cuál es la condición para la salvación? Esto es muy importante. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Esto puede pasar? Y entonces este pastor, Alistair Begg, dice que cuando él llegue al cielo, lo primero que va a hacer es preguntar a este segundo ladrón: ¿usted cómo logró salvarse? ¿Cómo lograste venir al cielo? Hasta un momento atrás estabas criticando a Jesús, y ¿cómo llegaste a ser salvo? ¿Cómo estás acá? Por eso el título de hoy: llegaste acá, lo lograste. ¿Cómo llegaste acá? Lo hiciste, ¿cómo llegaste acá? En inglés, ¿cómo lo lograste? How did you make it? Y entonces es un pastor mayor, y entonces él se emociona y grita. Y dice, ¿cómo lo lograste? Pero entonces, esta persona simplemente confesó, creyendo en Jesús, y Jesús en ese mismo momento le dijo: tú vas a estar en el cielo. Y yo creo que incluso ese mismo ladrón se sorprendió cuando llegó al cielo. Toda la vida hizo todo mal, y sin darse cuenta él mismo confesó que Jesús era el Cristo y confesó. Entonces le pregunta a un ángel: ¿cómo llegaste acá? Y entonces el ladrón dice: no, yo no sé. El ladrón le dice: yo no sé. Entonces la persona, el ángel le dice: espera, te voy a llamar un ángel mayor, un ángel, el superior. Entonces le dice: ¿usted cómo llegaste acá? Entonces le preguntan al ladrón: ¿a qué iglesia fuiste? Y le dice: no. ¿Fuiste bautizado? No. ¿Leíste la Biblia? No. ¿Entiendes la teología de ser salvo solo por fe? ¿Conoces esto? Él no. La verdad es que lo escucho. ¿Conoces cuáles son las 5 solas? No. No sé qué es eso. Y entonces el ángel le pregunta: ¿cómo estás acá? ¿Cómo llegaste acá? Y entonces la respuesta de este ladrón fue: la persona que estaba crucificada en el medio me dijo que yo podía venir. El hombre que estaba en la cruz de la mitad dijo que yo podía venir. Esta es la respuesta. Porque yo creí, porque yo fui a la iglesia, porque yo viví bien, porque yo leí la Biblia mucho, porque yo hice esto, aquello. No es que fui salvo, es solamente porque la persona que estuvo en la cruz de la mitad dijo que yo podía ser salvo. Esa es la razón. En este momento, la razón por la que, aunque me muera en este momento, puedo ir al cielo, es porque la persona que fue crucificada en el medio dice que yo puedo ir. Entonces, en el momento que ustedes responden esta pregunta de por qué están yendo al cielo en primera persona, están equivocados. Porque mis padres eran pastores. Porque yo nací en un hogar cristiano. Porque yo servía en la iglesia. Porque yo serví mucho. Porque yo soy mejor que aquel. Nada de eso es cierto. Todo eso está equivocado. Eso me lleva a un camino equivocado. Esta pregunta siempre la tenemos que responder en tercera persona, solamente por Cristo, solamente por esa persona. Esa es la mejor respuesta. ¿Llegaste? ¿Cómo llegaste? Porque la persona que estaba crucificada en el medio me dijo que podía venir. No hay otra respuesta. Esa es la mejor respuesta que se puede dar. La persona que estaba crucificada en el medio me dijo que yo podía venir. Jesús dijo que yo podía venir. Y entonces por eso es que estamos en el cielo. Este es el evangelio. Este es el evangelio de la cruz. Y ese es el evangelio que tenemos que compartir cada día. ¿A quién? A mí mismo. A mí mismo me tengo que compartir este evangelio. Mientras yo vivo este día, tengo que saber con qué criterio estoy viviendo. La razón por la que estoy viviendo hoy
y por la que voy a ser salvo es por esa persona que estuvo en la cruz del medio. Nosotros si no nos predicamos esto a nosotros mismos, nos vemos a nosotros mismos. Decimos que es gracia, pero nos estamos viendo a nosotros mismos. Y entonces empezamos a vivir como si tuviéramos algún tipo de derecho para ser salvos. Y empezamos a pensar que podemos llegar al cielo aunque no sea por esa persona que estuvo en la cruz del medio. De manera que el centro deja de ser Jesús y empieza a ser yo. Y esto es lo que nos lleva a una destrucción espiritual y a caer en arrogancia espiritual. Solamente la cruz de Jesucristo me puede sacar a mí de pensar cosas que no tienen sentido y de la arrogancia. De manera que solamente Jesús, quien nunca pecó, es quien me puede librar de mis pecados. ¿Quién es este ladrón? Somos nosotros. Soy yo, somos nosotros. ¿Usted se considera una buena persona? ¿Usted se cree una persona maravillosa? Por fuera tal vez nos veamos muy bien, pero ¿qué tipo de personas somos? ¿Cuál es el estándar suyo para decir que usted es buena persona? Es que yo no he pecado. Es que a mí las otras personas me quieren mucho. O porque estoy sirviendo, porque estoy haciendo el coro Caleb de la iglesia. Seamos honestos, nos toca ser honestos. Estamos hablando de la cruz el día de hoy. Nosotros la verdad no somos gran cosa. Cuando ustedes están solos, ¿qué es lo que están pensando? ¿Qué es lo que los alegra? Dios sabe todo lo que ustedes pasan. El Espíritu Santo está en ustedes. No es para que se sientan mal. Es para que seamos honestos. La verdad, no somos los más aptos para ser salvos. No somos los más aptos para hacer la evangelización mundial. No podemos mentir tampoco delante de Dios. No podemos tampoco delante de Dios estar... Incluso delante de Dios no podemos estar disimulando o escondiendo quiénes somos. Ahora les pregunto, ¿ustedes realmente creen que pueden salvar a diferentes culturas? Y tal vez ustedes se sienten como si hablo de ustedes, pero voy a hablar de mí. La verdad, yo estoy seguro que yo no soy para eso. Sí, probablemente todo ese pecado que está en mí, todos mis pensamientos y todas las dudas que pasan en mi corazón salirán en la pantalla principal. Todo el mundo se va a ir de este lugar. Todo el mundo va a salir de este lugar. Por eso yo agradezco mucho que no puedan ver todo lo que yo pienso y por todo lo que me pasa. Porque todos ustedes se irían de este lugar, no querrían escuchar mi palabra, la palabra que yo proclamo. Porque yo sé, y yo también, hay muchas veces que me veo a mí misma y me decepciono y yo estoy seguro que yo soy como ese ladrón que estaba en la cruz. Pero ¿por qué estamos acá? ¿Por qué estamos sirviendo? ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Porque el hombre que estaba en la cruz del medio dijo que podíamos ser salvos, que podíamos ser usados por él. Si nosotros vemos en 1 Corintios 26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra oración, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y a lo débil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vean, aquí no hay nadie aquí sabio aquí. Ustedes la verdad no son la gran cosa, todos ustedes. Pablo lo está diciendo. Ustedes no tienen nada especial. Dice y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios nos escogió. ¿Para qué? Para que las cosas... Para avergonzar a las personas del mundo. Versículo 28. Al versículo 28. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Pablo era muy honesto, él era ti. Entonces está diciendo, los escogió a ustedes. Es pues la razón para todo eso es que nadie se jacte en su presencia.
la razón por la que nos llamamos, porque no tenemos nada en lo cual gloriarnos, es para que solamente Cristo sea glorificado. Yo la verdad me sorprende y digo, porque Dios me llama a mí y yo quiero que todos sepan que Dios nos llamó a nosotros porque somos esa vacía a la cual Dios puede ser glorificado. No hay nuestra justicia, no hay algo que hayamos hecho bien, es por el que estaba en la cruz del centro. Y había muchas personas que envidian a este ladrón porque él vivió como él quiso, hizo lo que quiera y al final fue salvo. Y una persona que envidia a este ladrón es porque no está entendiendo el evangelio. Y entonces hay mucha gente que dice, bueno, y porque hay mucha gente que malentiende este versículo y cree que este ladrón simplemente hizo lo que quiso, hizo lo que quiso y fue salvo. Entonces que podemos hacer lo que sea, porque igual vamos a ser salvos, pero no es así. La salvación es cierto que es solamente por fe y es importante enfatizar eso. Sin embargo, tenemos que saber que hay muchas personas que consideran que entonces la santificación es un proceso que no es importante, pero no es así. La santificación es ese proceso para parecernos a Dios. Y entonces el pastor Charles Spurgeon habla de esto. Dice, ¿cómo hubieras vivido ese ladrón si él hubiera podido vivir más años en esta tierra? Entonces la pregunta es, ¿cómo tiene que ser la vida después de ser salvos? Por ejemplo, digamos que nosotros después de en 30 minutos vamos a ir al cielo, pues no será importante, pero hay un tiempo en el que vamos a estar en la tierra y eso es muy importante. ¿Cómo tenemos que vivir mientras estemos en la tierra? Esta persona que recibió salvación recibió una gracia enorme. Él pudo confesar que Jesús era el Cristo estando en la cruz. ¿Cómo hubiera vivido esta persona si no hubiera muerto en la cruz en ese momento? ¿Cómo hubiera vivido? Dios lo hubiera llevado a él por un camino que está separado, por un camino apartado. Todo el mundo recibe salvación por gracia, nadie recibe salvación por su propia justicia. Y él obviamente no hubiera vuelto a vivir una vida como ladrón. Yo ya recibí la salvación, ya si hay un paraíso, entonces vivamos como antes. No, lo voy a decir, obviamente nos podemos equivocar, obviamente nuestra vida no cambia inmediatamente, pero el Espíritu Santo no nos guía de esa manera, no nos guía a mantenernos en los errores, sino a que tengamos una vida diferente a las personas de este mundo. Así es como nos guía a nosotros. Por eso nosotros ahorita estamos hablando de que somos libres y somos libres y confesamos que somos libres, pero ¿qué entienden ustedes por ser libres? Es importante cuál es la concepción de libertad que tengo yo. Porque una cosa es la libertad de la que habla el mundo y esa libertad de la que habla el mundo es de hacer lo que yo quiera. Y eso no es libertad, eso es lo opuesto a la libertad. La libertad de la que habla la Biblia no es hacer lo que yo quiera, eso en sí es ser esclavo. Dios no nos creó de esa manera. Incluso el vivir de acuerdo a mi opinión, a mis emociones, la Biblia dice que es estar perdido. Ahorita comí y estaba comiendo y vino la esposa de un pastor asistente con su bebé. Y vino con la bebé chiquita para saludar. Es la primera vez que la veo así cerquita, muy linda, los ojos son enormes.
Mi cara no es una cara que a los bebés les guste mucho. Pero el bebé de otra persona, de otras personas no me mira tanto. No sé si es porque este bebé es muy chiquito, pero me miraba y me miraba y me miraba. Y eran unos ojos hermosos. Ya tiene los ojos mucho más grandes que yo, porque se ríen de esto. Pero sí tiene unos ojos enormes. Me miraba y me miraba. Entonces la bendecí. Es tan linda que quería bendecirla, quería bendecirla. Y cuando estaba orando, sonreía un poquito. Y esta bebé, mientras me saludó, mientras recibió la oración, todo ese tiempo estaba en los brazos de su madre. Y esto es felicidad, y esta es la verdadera libertad para ese bebé, estar en los brazos de su mamá. En el momento en que esta bebé llegara a separar de los brazos de su mamá, estaría completamente perdida y sería una crisis. Como hijos de Dios, el vivir de acuerdo a la palabra de Dios es bendición. Para eso fuimos creados. En 2 de Timoteo 2:5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. No importa cuán bien corra un corredor, si no es acorde a las normas, a las reglas, no es una lucha legítima. De manera que se tiene que ajustar, acomodar a las reglas que hay, a fin de que pueda con libertad participar en la competencia. Igualmente pasa en la vida de fe. En la vida de fe las normas es para mantenernos en libertad real. Es protegernos a nosotros. La ley nos protege a nosotros y estar protegidos es la verdadera libertad. Y entonces la gente dice, ay, pero es que porque la iglesia prohíbe no esto, aquello, en la iglesia dice no haga esto, aquello. Pero es para darle una verdadera libertad, para proteger. Tenemos que estar protegidos, tiene que haber una ley que nos proteja para poder estar libres, disfrutar de la libertad. Yo estuve en Estados Unidos mucho tiempo y en Estados Unidos hay muchísimos problemas por armas. Pero entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la gente puede tener armas. Como la gente tiene armas. No es porque las personas de Estados Unidos sean más raras que nosotros, simplemente porque pueden tener un arma. Y pueden comprar armas como cualquier otra cosa. Pueden comprarlas como si no fuera nada. Y cada vez que yo veía eso me sorprendía. Entonces yo le agradezco mucho a Dios que en nuestro país el tener armas sea prohibido. Porque yo creo que si aquí fuera legal en la línea más llena del metro, morirían muchísimas personas en la mañana. No habrían personas. Pero hay porque nuestro país no nos da libertad, porque nos deja tener armas. Claro que no, la verdadera forma de disfrutar la libertad es no teniendo armas. Es lo mismo con la palabra. La palabra nos permite a nosotros disfrutar de la verdadera libertad cuando estamos dentro de la palabra. Es lo que nos protege a nosotros. Y hay algo que es lo más representante de la voluntad de Dios para nosotros y está en 1 Tesalónica 5:16-18. Y dice, de Tesalonicenses, y dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios, dad gracias en todo, porque está la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y es, no dudan de nada. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que sean felices. ¿Cómo puedo estar siempre feliz? Es imposible. Dios no les va a pedir a ustedes algo que es imposible. No es imposible, probablemente es porque estamos perdiendo algo de vista. Pero si es posible estar continuamente en oración, si es posible estar continuamente
felices. ¿Por qué? Porque tenemos a esa persona que estuvo crucificado en la cruz del medio. Está con nosotros. ¿Cómo podemos estar siempre felices cuando vemos arriba, cuando vemos la cruz? Yo no les estoy hablando de una felicidad emocional y no les estoy diciendo que no estén nunca tristes, sino que en todo momento miren la cruz, que miren a esa persona que fue crucificada en la cruz del medio. Al ver esa cruz, en cualquier momento va a haber felicidad y Satanás siempre busca que no veamos eso, sino que nos concentremos en las cosas de este mundo. Nosotros fuimos creados para mirar a las cosas de Dios y fuimos creados para ver las cosas de arriba. Una persona que fue creada para verlo de arriba y vive mirándolo de la tierra está siendo engañado y eso es lo que busca hacer Satanás. Muchas veces estamos preocupados por el yo, el ego. Y todo funciona por el ego. Todo el mundo tiene esto en sí mismo. Esa naturaleza y no podemos vencer esto por nosotros mismos. Por eso es que siempre tenemos que ver a Jesús. A esta persona que me amó a mí primero, que me buscó a mí, me amó a mí primero. Y esto es lo que este agradecimiento tiene que salir de nosotros en todo momento. Realmente tienen que hacer esto. ¿Siempre se puede ser feliz? ¿De verdad es posible? Las personas que están en agradecimiento siempre están felices. Y este ladrón decía, no, es que esa persona que está en el medio me dijo que yo podía venir a este paraíso. ¿Cuánto agradecimiento hay en esto? En este tiempo yo la verdad era tan transformador ante este tiempo, todo se volvió agradecimiento, especialmente en este tiempo de oración que tuvimos. Por eso a mí me gusta esa canción de agradecimiento. Aún así, gracias por eso mismo, gracias. Aunque lo hagas, gracias, aunque no lo hagas, gracias. Esta alabanza lo cantaban el ministerio de la iglesia que está encargado de las personas con discapacidades y decían gracias, gracias. Y yo decía, ¿qué tipo de agradecimiento puede surgir en esas circunstancias? Pero ellos confesaban, aunque lo hagas, aunque no lo hagas, Dios, gracias. Aunque pase esto así, pase esto de otra manera, gracias. ¿Por qué? Porque la persona que está en la cruz del medio me salvó a mí. Así que es porque durante el día completo canten. Dejen de decir yajo y empiecen a cantar gracias. Digan gracias, gracias. Cambiemos nosotros las tendencias. Por estar viendo Instagram todo el día no cambia nuestro estado, cambia cuando estamos en oración. Porque cuando estamos orando, empieza a cambiar la forma en la que vemos el pasado y el presente. Desde mañana hay oración en la mañana. Espero que estén viéndolo juntos. Que disfruten de esta bendición del Señor restaurándonos a nosotros. Entonces, ¿qué hubiera hecho esta persona que estaba al lado de Jesús? Este ladrón que fue salvo, si él hubiera vivido más tiempo en esta tierra, antes de ir al cielo, él probablemente hubiera proclamado esta verdad. ¿Cómo dice que debemos predicar este pastor del que les estaba hablando yo? Él dice de una manera cariñosa, pero como locos. De esa manera hay que compartir el evangelio. No es, ay, sí, tengo que predicar un poco, sino es porque amamos tanto las almas que son tan valiosas, que les damos tanto cariño que tenemos que compartirles, pero como no nos escuchan, de verdad que como locos compartimos este evangelio. Y por eso le decimos a todas las personas y a los que están cerca de nosotros y decirles, hay alguien que usted tiene que conocer. Y probablemente este ladrón, si él hubiera seguido con vida antes en esta tierra, hubiera compartido este evangelio a mucha gente. Y él le hubiera dicho a todo el mundo que él le hubiera dicho a todo el mundo que Jesús fue quien lo salvó. Ahora, ¿cómo tenemos que vivir nosotros? Hoy nosotros tenemos que vivir como ese ladrón hubiera vivido si él hubiera quedado
si hubiera estado en esta tierra más tiempo. Si nosotros hoy vivimos de esta manera, el hoy en inglés es un present. Present tiene dos significados en inglés. Ayer es pasado. El mañana es un misterio porque aún no ha llegado. Y el hoy es un regalo. Y por eso se le dice present en inglés, como tener un presente, es un presente. Es un regalo. Y el regalo de hoy es ver la cruz. El poder ver la cruz cada día lo es todo. ¿Y cómo es la forma? Proclamar el evangelio a mí mismo, a otra persona. Comparten, cuando se levanten en la mañana, díganse a ustedes mismos, lo lograste. Cada vez que vayan a la cruz, digan, oh, lo lograste, lo logré, oh, viniste a la iglesia. Lograste venir a la iglesia. ¿Cómo no te fuiste y llegaste a estar a este punto del día aquí en la iglesia? Y díganse a ustedes mismos, ya eres salvo, lo lograste. Y pregúntense, respóndanse, ¿por qué? Porque quien fue crucificado en el medio dijo que sí. Lo segundo que tienen que hacer es recordar la palabra. Nosotros no buscamos recordar la palabra no recordamos la palabra simplemente para tener, o sea, para recordarla, porque sí, sino es porque cuando empezamos a vernos a nosotros mismos, empezamos a ver nuestras debilidades frente a la palabra, esta palabra es lo que nos transforma, esta palabra es lo que nos lleva a la cruz, es predicarnos a nosotros mismos. Y eso nos da tener la palabra en nuestros corazones, nos lleva y a recordarla, nos lleva a disfrutar de la manera que fuimos creados, de manera que Dios nos fortalece y no nos rechaza. Y tenemos que acordarnos, estar recordando la palabra para poder vivir en agradecimiento. Y por eso, el tercer punto es agradecer en toda circunstancia. Les pregunto, ¿hay alguna razón de agradecer? Si a usted no le dicen que la persona que estuvo en la cruz del medio no lo conoce a usted, entonces todo es razón para agradecer. Lo único que quitaría el agradecimiento sería que Jesús no lo conociera a usted, pero Jesús lo conoce y murió por usted. De manera que todo es una razón para agradecer. Y cada día vamos a vivir compartiendo este agradecimiento y durante esta semana vamos a estar recordando que lo hicimos, que lo logramos. Y nos vamos a predicar a nosotros mismos y a las otras personas, lo lograste, lo logramos.